Punto número 7. Las normas de buenas prácticas de fabricación en Venezuela. Se va a suministrar una copia de este documento. ¿Qué son las buenas prácticas de fabricación? Estamos hablando de un conjunto de procedimientos, condiciones y controles de tipo general que se aplican a los establecimientos dedicados al procesamiento o manufactura de bienes para consumo humano con el objetivo de reducir o eliminar los peligros de contaminación, ya sean biológica, química o física. Cuando hablamos de procedimientos, nos referimos a instrucciones por escrito que indican qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, con qué productos, la frecuencia de ejecución, su verificación, su validación en el tiempo, y todo esto debe quedar por escrito. Estas normas de buenas prácticas de fabricación en Venezuela están plasmadas en la Gaceta número 36.081 de noviembre de 1996. Estas normas están conformadas por 8 capítulos y contienen 87 artículos. Los artículos van desde los términos básicos, el alcance y el objetivo de estas normas, a quién compete el cumplimiento de las mismas, quién supervisa su cumplimiento y de igual manera términos y conceptos básicos. Por otro lado, en su capítulo número 2, lo que atañe a edificaciones e instalaciones, desde su ubicación, las características de construcción, como son pisos, paredes, techos, ventanas, ventilación, etc. Por otra parte, equipos y utensilios, cómo es su secuencia lógica en los procesos, la accesibilidad para la limpieza y la desinfección, accesibilidad para el mantenimiento. Por otra parte, en su capítulo 4, lo que atañe al personal, desde sus prácticas higiénicas, su educación, su formación, su capacitación continua. Por otro lado, los requisitos higiénicos de la producción. En un punto 6, aseguramiento de la calidad. En el capítulo 7, programas de saneamiento que involucran limpieza y desinfección, control de plagas y manejo de los residuos. Y finalmente, un capítulo 8, almacenamiento y transporte. En la presente lámina podemos observar distintos objetivos que se persiguen con cada uno de los diferentes capítulos presentes en esta normativa. Como ya hemos indicado, el alcanzar la condición de inocuidad requiere de toda una secuencia e implementación de toda una serie de estrategias que van desde el conocimiento de los peligros asociados a un producto y a un proceso en particular, crear las mejores condiciones ambientales para el procesamiento y manejo de los alimentos, ir hacia sistemas de aseguramiento de la inocuidad tipo HACCP, analizar el peligro y desarrollar los puntos de control crítico y de igual manera un aseguramiento de la inocuidad a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, como lo establecen las normas ISO 22000 ya con revisión de 2018, basada fuertemente en lo que es el análisis de riesgo para un determinado tipo de alimentos. Programas o procedimientos básicos que deben establecerse en una planta de alimento para poder alcanzar las mejores condiciones higiénicas en el ambiente de procesamiento y manufactura de los alimentos. Cada alimento y su procesamiento es un mundo muy particular de características, así que los prerequisitos necesarios en las plantas pueden variar en función a estas necesidades. Las buenas prácticas de fabricación son una herramienta fundamental para la obtención de un producto limpio, seguro e inocuo. Constituyen la base higiénico-sanitaria para la implantación de un sistema HACCP.
Cuando los programas de las BPF no son implantados y controlados de forma eficiente, surgen puntos de control crítico adicionales cuando se trata de instaurar un sistema HACCP. La implantación de las BPF simplifica y viabiliza un sistema HACCP, asegurando su integridad y eficiencia con un objetivo: garantizar la inocuidad de los alimentos. HACCP es un sistema preventivo del control de alimentos dirigidos a asegurar la inocuidad del alimento. HACCP es específico para un producto y proceso, identifica sus peligros en particular y desarrolla las estrategias para mantenerlos bajo control. HACCP protege frente a los peligros específicos de un determinado alimento y proceso. Por otra parte, las buenas prácticas de fabricación que se implementan conjuntamente con HACCP protegen de las malas condiciones de manejo y de procesamiento de los alimentos. En su conjunto, permiten garantizar la inocuidad de los mismos. HACCP analiza los peligros sobre la base del análisis del riesgo. ¿Qué riesgo o probabilidad hay de que se presente un determinado peligro? Y necesita del desarrollo de las respectivas estrategias de puntos de control críticos para mantenerlos bajo control. El sistema HACCP es una aproximación documentada y verificable para la identificación de peligros, la implementación de medidas preventivas y control crítico de puntos. Adicionalmente, con la implementación de sistemas de vigilancia o monitoreo y finalmente validación del mismo. Todos estos aspectos representan los principios en los cuales se fundamenta el sistema HACCP. El sistema HACCP se fundamenta en la prevención, anteponerse a los peligros que puedan comprometer la inocuidad de un determinado alimento. Allí la importancia que tiene la identificación previa de estos peligros y a su vez desarrollar las diferentes estrategias con las cuales se puede controlar. Para implementar HACCP son precisas una serie de etapas. En primer lugar, tener un profundo conocimiento del producto y del proceso. Por otra parte, identificar todos aquellos peligros que pueden aparecer. Por otro lado, desarrollar estrategias y puntos de control y mantener una vigilancia sobre los mismos. Todo debe estar escrito y registrado y asegurarse de que el mismo sigue funcionando eficientemente en el tiempo, es decir, verificación y validación. Cuando se habla de inocuidad de los alimentos, se hace referencia a todos los peligros, crónicos o agudos, que pueden determinar que un alimento sea nocivo al consumidor. Se trata de un objetivo que no es negociable. Punto 8. Peligros biológicos, químicos y físicos. Las preocupaciones concretas sobre los peligros alimentarios se han centrado en general en los siguientes aspectos. En primer lugar, peligros microbiológicos, es decir, microorganismos patógenos. En segundo lugar, residuos de plaguicidas. Por otro lado, el uso inapropiado de determinados aditivos alimentarios. Continúa ciertos contaminantes químicos, incluidas las toxinas biológicas, y la adulteración de los alimentos. Hoy día la lista de los peligros se ha ampliado y se consideran los organismos genéticamente modificados. Por otra parte, los alérgenos, que han cobrado un peso y un significado bastante amplio, dado que este problema se presenta cada vez con mayor frecuencia y pasa prácticamente a constituir un problema de salud pública. Por otra parte, residuos de medicamentos veterinarios y hormonas que promueven crecimiento utilizados en la producción animal. Peligros biológicos. Representado por bacterias, hongos, virus y parásitos patógenos. El concepto de lo que es un microorganismo.
Cabe destacar que son las maquinarias metabólicas más eficientes que existen. Esto te traduce en la rápida velocidad de multiplicación que presentan. El conjunto de características que se presentan en el mundo microbiano, que van desde la diversidad muy amplia y variada, al igual que la que se presenta en el reino animal o en el reino vegetal, su omnipresencia, todas partes y todo el tiempo, su resistencia variable, por otro lado su estructura unicelular y en el caso de los virus, partículas acelulares, tamaño muy pequeño, patogenicidad, algunas originan enfermedades y de estas algunas cierto número pueden ser transmitidos por los alimentos, plasticidad genética, cambian y mutan constantemente, adaptabilidad, se adaptan casi a cualquier medio y finalmente su tiempo de generación, muy corto, minutos. La omnipresencia es un aspecto de importancia relevante. Esto implica todas partes, todo el tiempo, y eso de todas partes nos incluye a nosotros, sobre nuestro cuerpo, a nivel de tracto faríngeo, a nivel de la piel, a nivel de tracto genital, hay un sinnúmero de bacterias. Allí juega un papel muy importante entonces los hábitos de higiene personal para mantenerlas bajo control. De igual manera en las infraestructuras, en el ambiente, allí la importancia de la limpieza y desinfección. De igual manera los múltiples vectores a través de los cuales pueden llegar, como las plagas, y allí la importancia de un programa de manejo integral de plagas. De igual manera, manejo de los residuos. Acuérdense, lo que ayer fue alimento, hoy es caldo de cultivo para el desarrollo microbiano. El concepto de lo que es una bacteria. El concepto de hongos, que incluyen por una parte mohos y por la otra levaduras. Parásitos microscópicos, básicamente representados por protozoarios. Virus, algunos de los cuales pueden ser vehiculizados a través de los alimentos, como el caso de la hepatitis A. Riesgo de infección vía los alimentos, aunque en el ejemplo se ilustran los virus, esto aplica a cualquier microorganismo que tenga un patrón de diseminación fecal oral. La larga lista de todo lo que representan los peligros químicos. Tómese en consideración que vivimos en un ambiente altamente contaminado. La lista de los peligros físicos. Todos aquellos objetos extraños que pueden llegarnos a través del consumo de alimentos contaminados. Punto 9. El problema. Enfermedades transmitidas por los alimentos. ETAs. En los últimos años se ha detectado un mayor número de ETAs. Mucho de esto tiene que ver con la globalización, el incremento del comercio internacional de los alimentos, el incremento en los viajes y turismos. Por otra parte, también la falta de agua potable, el incremento de resistencia en los microorganismos, el incremento de la población inmunodeprimida, los desplazados por diversas causas, de igual manera transculturización en los hábitos alimentarios, el cambio climático, factores varios entonces que han determinado este incremento. De igual modo, se ha registrado un incremento en la población sensible a los alérgenos en los alimentos. De igual manera, personas sensibles al gluten. Aunque estas dos últimas afecciones no son ETAs, involucran los alimentos y en tal sentido también tiene que dársele respuesta tanto desde el punto de vista normativo
como desde el punto de vista de desarrollar estrategias para minimizar este impacto. Enfermedades de transmisión alimentaria. En este sentido tenemos que hablar de intoxicaciones, de igual manera infecciones y alergias e intolerancias, con la salvedad que ya hemos señalado, no corresponden propiamente a ETAs. Allí básicamente hablamos de un grupo de síndromes de tipo gastroentérico, en la mayoría de los casos. Hay sus excepciones. En las láminas siguientes señalamos las características de las ETAs, sus síntomas, qué población es más vulnerable o sensible, qué ocurre en los alimentos, cómo pueden ser identificadas. Otras características, el periodo de incubación, qué elementos se manejan para el diagnóstico. Y las ETAs aparecen cuando ocurre una sucesión de eventos, una secuencia de ciertos elementos que permiten el desarrollo y la multiplicación del microorganismo y su subsecuente producción de toxinas. Los microorganismos peligrosos pueden ser clasificados en función a la severidad de los síntomas que se pueden manifestar. Un listado de los microorganismos que implican un peligro severo, y aquí podemos incluir aún hasta la muerte. Listado de los microorganismos que implican un peligro moderado, con una distribución extensiva. Algunos de ellos pueden implicar la muerte dependiendo del estado de salud de la persona afectada. Un listado de los microorganismos de peligrosidad moderada con una extensión limitada. Todas estas listas darían a entender que pareciese que fuesen muchos microorganismos, pero en realidad esto no es nada comparado con el número de especies que conforman el universo del mundo de los microorganismos. Ahora presentamos información específica sobre cada especie de microorganismo patógeno. Iniciamos con Salmonella, un microorganismo que ocupa el lugar número 1 dentro de las afecciones microbianas a nivel mundial. Diversidad de alimentos en los cuales se ha asociado la presencia de Salmonella. Cabe preguntarse el porqué de la diversidad de alimentos implicados con Salmonella. De igual manera, ¿por qué ocupa el lugar número 1 en las estadísticas a nivel mundial? Este microorganismo, Salmonella, presenta ciertas características que hacen que frecuentemente se encuentre asociado a múltiples alimentos. En primer lugar, una amplia ubicuidad en la naturaleza. Por otro lado, la dosis infectante para que se presente la afección es muy baja. En teoría, puede ser una única célula. Por otro lado, se encuentran múltiples canales de entrada a los alimentos que llevan el microorganismo. Allí podemos mencionar plagas como las moscas, las cucarachas y las chiripas, de igual manera las ratas, las aves. Por otro lado, también muchos reptiles. Y debemos incluir aquí también el hombre, los portadores asintomáticos del microorganismo, que dependiendo de sus hábitos higiénicos en el manejo de los alimentos pueden ser el vehículo de transmisión. Otro microorganismo muy común asociado a brotes de intoxicación alimentaria es Staphylococcus aureus. Respecto a Staphylococcus aureus, cabe destacar que el principal reservorio del mismo son las personas, el humano, y allí juega un papel muy importante la higiene personal, el estado de salud, el lavado de las manos y el uso recurrente de un tapabocas. 40-50% de las personas son portadoras a nivel de tracto faríngeo del microorganismo.
Estadísticas reportadas en Venezuela ubican a la intoxicación estafilocócica como la causa número 1 de ETAs en Venezuela, y el principal alimento asociado es queso blanco de origen artesanal. En segundo lugar se ubica intoxicación por histamina, asociada fundamentalmente al consumo de especies de pescado del grupo de los escómbridos, como el atún o la sardina, y allí la causa principal es el mal manejo del producto, la interrupción de la cadena de frío en su comercialización. Debe mantenerse refrigerado desde el momento de la captura hasta el momento de su preparación para el consumo. Otra afección significativa a nivel mundial es la enterocolitis hemorrágica, causada por ciertas cepas patógenas de E. coli. Si bien en microbiología de los alimentos E. coli se maneja como el indicador clásico de contaminación fecal de los alimentos y de posible presencia de patógenos entéricos, hay ciertas cepas que pueden ser asociadas a afecciones muy graves. Un listado de las diferentes cepas patógenas que se han identificado de E. coli. Información sobre E. coli O157H7 o E. coli enterohemorrágica. La enfermedad que produce esta cepa de E. coli y sus complicaciones. Una síntesis sobre las características de esta afección. Otra afección significativa, el botulismo, producido por la ingesta de una neurotoxina producida por Clostridium botulinum. Si bien esta afección presenta una baja morbilidad, se le asocia una muy alta mortalidad. Los alimentos especialmente involucrados en los casos de intoxicación botulínica son los enlatados de baja acidez, mal procesados desde el punto de vista térmico. Cólera epidémico, una afección asociada a Vibrio cólera, una bacteria con capacidad endémica, epidémica y pandémica. Listeria monocitógenes, asociada a la afección denominada listeriosis, de igual modo una bacteria de amplia distribución en la naturaleza. Información sobre la listeriosis. Una síntesis sobre la listeriosis y el microorganismo asociado, Listeria monocitógenes. Cabe destacar que se pueden presentar con cierto carácter no entérico y puede originar septicemia, meningitis, y es de las pocas bacterias que es capaz de abordar la placenta y ser causa de aborto. Alimentos donde se presenta un alto riesgo respecto a Listeria monocitógenes. Otra afección de carácter parasitario, amebiasis, muy común en nuestros países y asociado a entamoeba histolítica. Hepatitis A, la principal afección de naturaleza viral asociada al consumo de alimentos o aguas contaminadas. En general, afecciones que ocurren diariamente en el mundo. La mayoría no son reportados, lo cual implica que desconocemos la dimensión real del problema y ello impide entender su importancia desde el punto de vista de salud pública. Un problema muchas veces subestimado. Y acuérdense, muchas veces no son un simple trastorno digestivo. Puede implicar la muerte de las personas afectadas. En este sentido, se reporta que solamente vemos la punta del iceberg, que los casos que se presentan o son reportados
tranquilamente pueden ser multiplicados por un factor de 300 o 350 para tener una aproximación de lo que ocurre en la realidad. Y en algunas partes del mundo este factor es 500. Un factor esencial a tomar en cuenta en todos estos planteamientos son las poblaciones hipersensibles, especialmente vulnerables, donde lo que es morbilidad se puede transformar fácilmente en mortalidad. Y tenga presente, elaboramos alimentos para todos. Cabe preguntarse si son todos los alimentos igualmente susceptibles a los peligros. Veamos qué nos indican ciertas estadísticas. Estos datos nos muestran cómo hay tipos de alimentos especialmente vulnerables, sensibles a verse involucrados en ETAs. Allí podemos destacar el agua. Allí la importancia de contar en una planta de alimentos con agua potable y tener y desarrollar todo un programa para el control de las mismas. De igualmente vemos alimentos susceptibles como el pescado, su mal manejo, como ya hemos visto ciertas imágenes. De igual manera, carnes rojas, productos, los lácteos. Y en menor proporción, productos farináceos, derivados de los cereales. Parte 10. Conservación de los alimentos. Iniciemos por la alteración de los mismos. Las causas pueden ser varias, netamente químicas, enzimáticas, pero lo microbiológico va a jugar un factor primordial. Acuérdense, la principal causa de alteración de los alimentos, microorganismos. La principal causa de las enfermedades transmitidas por alimentos, microorganismos. Hay que tener presente que siempre sobre un alimento, cuando se conjugan factores como altas temperaturas, la presencia de un alto contenido nutritivo y el factor tiempo, estamos frente a una bomba de tiempo. Allí es importante desarrollar toda una serie de barreras para contener la actividad de los microorganismos. Esto nos hace necesario tratar de entender todos aquellos factores que condicionan el crecimiento y actividad de los microorganismos sobre los alimentos. Y manejando estos factores podemos desarrollar estrategias para el control y la inocuidad de los alimentos. Si le damos condiciones favorables a las bacterias, como ya la hemos señalado, temperatura, nutrientes y el factor tiempo, podemos ver cómo se multiplican rápidamente. Su tiempo de generación prácticamente es de minutos, 15 a 20 minutos cuando las condiciones le son totalmente favorables. Y esto marca la rápida alteración o descomposición de los alimentos cuando los dejamos a temperaturas favorables. Curva de crecimiento de las bacterias. Vemos que cuando las condiciones les son favorables, en cuestión de horas, una bacteria se transforma en millones. Y repetimos, esto es lo que marca la alteración o descomposición de un alimento perecedero si le damos las condiciones favorables a las bacterias. ¿Qué factores o condiciones modulan la actividad y desarrollo de los microorganismos en los alimentos? Esto lo podemos dividir en 4 grandes grupos. Los intrínsecos, propios del alimento; extrínsecos, relacionados a la forma de manejo de los alimentos; los implícitos, las interacciones de los distintos grupos microbianos que coexisten a un mismo tiempo en un mismo espacio, el alimento; y finalmente los procesos, que lo que hacen es modificar tanto las características intrínsecas como extrínsecas de los alimentos. Y en este sentido, aprovechando este conocimiento, se han desarrollado hoy en día más de 18 métodos tradicionales para la preservación o conservación de los alimentos.
Factores intrínsecos, propios, inherentes al alimento. Actividad de agua, es decir, agua disponible para el desarrollo y actividad de los microorganismos. En la medida que este valor sea bajo, se está frenando el desarrollo de los microorganismos. De igual manera, pH y acidez, otro factor importante en modular el comportamiento microbiano. En la medida que el valor de pH sea bajo y la acidez alta, se frena el desarrollo de los microorganismos. De igual manera, potencial de oxidorreducción, lo cual va a condicionar el desarrollo de ciertos microorganismos. Se ve si el mismo es aerobio o, por el contrario, es anaerobio. Un anaerobio se ve favorecido en condiciones de bajas tensiones en cuanto al potencial de oxidorreducción, y aquel que es netamente aerobio en una condición de ausencia de oxígeno estaría frenándole su desarrollo. Por otro lado, la composición nutritiva. Mientras más nutrientes y agua haya en un alimento, más vulnerable será al desarrollo de los microorganismos. Por otro lado, si hay ciertos factores antimicrobianos naturales inherentes al sustrato. Finalmente, la presencia de estructuras biológicas, conchas, castras, que van a actuar como especie de un empaque natural frente a la contaminación del ambiente. Factores extrínsecos, que tiene que ver con la forma en que se manejan los alimentos, lo que rodea el alimento. El factor más importante va a ser la temperatura. Acuérdense, siempre que un alimento esté en el rango comprendido entre los 5 grados centígrados y los 63 grados centígrados, habrá un rápido desarrollo por parte de los microorganismos. Mientras que por el contrario, cuando las temperaturas están por debajo de los 4 grados centígrados, se frena el desarrollo microbiano, y las altas temperaturas por encima de los 70 grados centígrados implica la destrucción del material genético de las bacterias y una pérdida irreversible de su capacidad de multiplicación, es decir, muerte de los microorganismos. Por otro lado, un factor como humedad relativa fuertemente condiciona también el contenido de humedad disponible en los alimentos. Finalmente, atmósferas modificadas que van desde el vacío hasta diferentes mezclas de gases que van a condicionar la actividad de determinados grupos microbianos. Factores implícitos. Allí vemos las interacciones que se pueden presentar entre los distintos grupos microbianos que coexisten sobre el alimento. Allí vemos cómo se van a dar sucesiones en el desarrollo de estos microorganismos, y nos queda también la alternativa de utilizar un microorganismo contra otro microorganismo, como ocurre en alimentos como el yogur. De igual manera, procesos que cambian y modifican las características de los alimentos y se la hacen más difícil al desarrollo y actividad de los microorganismos. Vemos así cómo al final tenemos, a través de la modulación de todos estos factores, distintas alternativas que nos permiten estabilizar, preservar un alimento. Y estos factores, depende del valor, pueden llegar a ser también un elemento determinante en la inocuidad de los alimentos. Ejemplo, un determinado valor de pH. En una mayonesa, el mismo debe estar por debajo de 4. De igual manera, un bajo valor de actividad de agua, que va a condicionar qué microorganismo puede desarrollarse o no. La aplicación de tratamientos térmicos, temperatura y tiempo, que puede prácticamente eliminar cualquier tipo de microorganismo o forma vegetativa sobre un alimento. De igual manera, el factor pH. Y mejor que un solo factor, podemos conjugar varios elementos, lo que se llama métodos combinados en la preservación de los alimentos. Temperatura, cómo modula el comportamiento microbiano.
Efecto de los diferentes rangos de temperaturas sobre el comportamiento microbiano. Teoría de los obstáculos o métodos combinados, como a través de varios factores, actividad de agua, pH, potencial de oxirreducción, aplicación de temperatura, puedo crear una gran barrera frente al desarrollo y la actividad de los microorganismos. Técnica ya evaluada desde la década de los 80 del siglo pasado por Lothar Leitner, trabajando sobre quesos madurados y trabajando sobre embutidos. Representación gráfica de cómo creando varias condiciones adversas al desarrollo de los microorganismos se crea una gran barrera que puede frenar su actividad y desarrollo. Ejemplificación de cómo manejando distintos factores adversos se crea como una gran pared que frena el desarrollo y actividad de los microorganismos sobre un determinado alimento. Explicación final de lo que ocurre, que determina que se frene la actividad y desarrollo de los microorganismos cuando se combinan varios factores adversos a los mismos. La conjugación de estos factores adversos con la implementación de las buenas prácticas de fabricación, los controles en los procesos y el desarrollo del sistema HACCP han permitido dar garantía de inocuidad en los alimentos. Acuérdense, es la conjugación de toda una serie de elementos, factores, estrategias, lo que permite dar garantía de inocuidad en los alimentos. Programas importantes como prerequisitos para lograr esa condición de inocuidad en los alimentos, programas que deben ser establecidos en una planta de alimentos. ¿Cómo participan los diferentes programas de prerequisitos en lograr o alcanzar la condición de inocuidad en los alimentos? En definitiva, crean el ambiente favorable para poder desarrollar una actividad con los alimentos. Su correcta aplicación contribuye a la obtención de la seguridad, inocuidad del producto. Estos programas de prerequisitos deben ser desarrollados e implementados antes de ir a la implantación de un sistema HACCP. Minimizan los peligros finales que pueden comprometer la inocuidad de un alimento. HACCP se aboca a los peligros específicos asociados a un determinado alimento y un proceso. Los prerequisitos crean el ambiente favorable para poder trabajar. Es la acción conjunta de los prerequisitos, creando el ambiente favorable, y la acción del sistema HACCP lo que permite definitivamente dar garantía de inocuidad en un determinado alimento. Los diferentes beneficios de una buena higiene. Diferentes problemas asociados a la calidad sanitaria de los alimentos en nuestros países, Latinoamérica. El círculo vicioso que se presenta en relación a esta problemática. Costos que implica la falta de higiene en los alimentos. Una respuesta pendiente, que es higiene alimentaria. Esta lámina nos muestra las distintas consideraciones que están asociados al término de higiene alimentaria. Importancia de las prácticas higiénicas. Una consideración final. Gracias por su participación y por su atención. Espero que toda esta información les sea útil en las actividades que desarrollan en relación al campo de los alimentos.